Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro consultorio de cirugía plástica con nuestro buen amigo, experimentado doctor César Calderón, cirujano plástico. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Vamos a tocar un tema sumamente importante. Se trata de la seguridad en cirugía plástica. Y lo primero, si me permite, doctor Calderón, es yo tengo que decir que la cirugía plástica, la cirugía estética, no es una cirugía de urgencia. Se diferencia muchísimo de una cirugía necesaria urgentemente para salvar la vida o la salud de una persona. Una apendicitis, una obstrucción intestinal, una herida de bala, una herida punzopenetrante, un accidente de tránsito que requieren a veces transgredir algunas normas porque está en juego la vida del paciente y hay que tomar decisiones rápido. En la cirugía estética, en la cirugía plástica, eso no sucede. Todo tiene que estar correcto. Por favor, te dejo la palabra. Gracias por la invitación, Tommy. Como tú decías, es importante que para decidir en una cirugía estética no hay ninguna premura ni una urgencia. Por lo tanto, es importante elegir a su cirujano, que tiene que ser acreditado, calificado, con experiencia para poder realizarse. Y por otro lado, del punto de vista del paciente, el paciente no puede llegar a la informalidad de repente apurar apurar al cirujano por realizar una u otra más cirugías, porque a veces solicitan 2, 3, 4 cirugías al mismo tiempo, lo cual compromete en su riesgo, ¿no? Entonces, el paciente también, por otro lado, es importante que indique o diga qué medicamentos toma, si tiene alguna enfermedad, que no oculte sus enfermedades de tal manera. Que sea sincero con su doctor, ¿no? Que se abra de verdad con su médico y que no oculte. Eso es también una cosa importante. Claro, es importante desde el punto de vista también de los profesionales, ¿no? Obviamente, dentro de la ética también es importante que cada especialista se dedique a su campo, ¿no? Los que nos dedicamos a la cirugía plástica y que no otros cirujanos o otros médicos o otra gente que no es médico se dedique a hacer cirugías plásticas, invadan un territorio que es ultra especializado o altamente especializado en formación. Y por otro lado, también por parte de los pacientes, que tengan cuidado en realizarse sus exámenes de laboratorios que le indica el médico, el cirujano plástico acreditado, y que sea en un laboratorio confiable, porque muchas veces también nos traen exámenes de laboratorio de repente en lugares que no son adecuados, apropiados o garantizados para dar un resultado adecuado y no den el pase a nosotros y analizarlos para poder optar por una cirugía, ¿no? Doctor, sin riesgo, ¿no? Sin riesgo, y claro, todo el riesgo quirúrgico requiere, cuando es una anestesia general, un hemograma, glucosa, urea, creatinina, grupo sanguíneo, factor, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, y eso es, o sea, tampoco es que sea menos que eso, eso claro. es, ¿no? Nosotros ya cuando optamos por cirugías invasivas, o sea, las cirugías estéticas son invasivas, la gran mayoría. No, los procedimientos estéticos no, pero la cirugía sí. Obviamente sí, necesariamente, generalmente les pedimos un riesgo cardiológico concomitantemente con exámenes de laboratorio de sangre, que puede estar asociado a orina o no. Por ejemplo, está el hemograma completo, ver la hemoglobina, cuánta hemoglobina entra el paciente. No podemos operar a pacientes que tienen hemoglobina menos de 11. No podemos realizar pacientes con alteraciones de la coagulación, porque también pedimos... Ya pues, doctor, opéreme así nomás. Y así claro. No es, pues, ¿no es cierto? O sea, eso está dentro del rango de seguridad que tiene que mantener un profesional. Por supuesto, nosotros como profesionales mantenemos nuestro rango de seguridad. A veces los pacientes nos exigen operar con alguna alteración en los análisis, pero obviamente nosotros éticamente informamos que no es lo correcto, no es lo permitido, porque de pasar una complicación, obviamente tanto al paciente como al cirujano le conviene que suceda un tipo de riesgo de este tipo, ¿no? De acuerdo. Doctor, después vienen las otras cosas, ¿no? Si un paciente en el examen clínico presenta hipertensión, el médico está en la obligación de mandarlo al cardiólogo para que regule la hipertensión y después operarlo, porque no hay ningún apuro. Esa es una de las cosas que yo quiero que los pacientes se den cuenta. O sea, no es algo que se tenga que apurar. Por supuesto, pero la gran mayoría de pacientes sí entienden, ¿ah?
La gran mayoría porque saben de los riesgos que han pasado otro tipo de personas. La gran mayoría se entiende porque hemos tenido ocasiones en que les hemos mandado a hacer un riesgo cardiológico y el cardiólogo justamente, si muy bien el corazón lo tiene muy bien, a la hora de tomar la presión arterial encuentra una hipertensión. Entonces el cardiólogo informa que el paciente tiene un riesgo cardiológico tanto con hipertensión a tratar. Entonces nos envían el informe del riesgo cardiológico y nosotros obviamente el cardiólogo también nos informa que es necesario tratar la hipertensión, medicación para poder realizar la cirugía y nosotros obviamente lo regresamos al cardiólogo para que le complete el tratamiento, le dé sus indicaciones de antihipertensivos u otra patología que tenga con el cardiólogo y recién pueda optarse en operarse con nosotros después que ya la ha estabilizado el cardiólogo, ¿no? Doctor, los pacientes que toman aspirina, esto es algo también delicado, ¿no? Porque uno tiene que cortar el tratamiento, pero después tiene que volverla a iniciar, ¿no es cierto? O sea, claro. Ahí hay un tema de manejo también. Sí, uno tiene que sopesar los pacientes que toman aspirina definitivamente para poder realizar sobre todo una cirugía estética, ya sea facial o corporal, se suspende la aspirina de 8 a 10 días, ¿no? Ajá. Para poder, claro, iniciar o realizar el tratamiento quirúrgico. Eso es importante, entre otros medicamentos como también los antiinflamatorios no esteroideos que también se suspenden 8 días, ¿no? Ajá. Por ejemplo, casos de pacientes que tienen artritis, artrosis, que toman constantemente, o corticoides, doctor. Esa es otra de las cosas. Los pacientes con corticoides requieren un manejo diferente que un paciente normal y eso se ve básicamente en la historia clínica del paciente que debe hacerse mucho antes de la cirugía. Por supuesto, uno también ya va viendo que el paciente, a veces hay pacientes que vienen con infecciones a operarse, ya eso lo vemos en el hemograma. Para eso les pedimos hemograma y también en el examen clínico antes de la cirugía. Tanto el anestesiólogo como el cirujano evalúa, ve al paciente, de repente lo ve un poco decaído y le va preguntando, le toma la temperatura y podemos encontrar una fiebre antes de operarlo y obviamente suspendemos la cirugía. Suspende la cirugía. Y optamos por mandarlo a un internista o a algún médico especialista en el diagnóstico probable que nosotros tengamos para que le resuelva el problema y ya después optar por la cirugía. Doctor, ¿cómo va lo del COVID? Coméntenos un poquito, ¿seguimos haciendo las pruebas rutinariamente como se solían hacer o ha bajado, ha cambiado la expectativa de los pacientes con respecto a lo del COVID? Acuérdense, César, que hemos cerrado consultorios, ¿no es cierto? O sea, por este tema. Claro, el COVID es una prueba más dentro de los exámenes de laboratorio que nosotros pedimos actualmente todavía, debido a que todavía no había habido una cuarta ola todavía que está cayendo. La ventaja es que ya no tenemos frecuentemente encontrar pacientes, o sea, que tengan el COVID, porque si muy bien, por ejemplo, en el caso particular nosotros les pedimos su examen de COVID, ¿no? Pero también en mi clínica le sacamos antes de la cirugía una prueba antigénica. Entonces, antes, cuando estábamos en el pico de ola, teníamos pacientes que las encontrábamos con COVID en esos momentos. Entonces, suspendíamos la cirugía hasta que dé negativo, que aproximadamente son 6 a 7 días. Perfecto. Luego de esto, ahora que ya ha bajado la ola de COVID, definitivamente los pacientes que tienen positivo de la prueba antigénica en nuestra clínica es muy bajo. Sin embargo, todavía rutinariamente estamos tomando las pruebas hasta que el Ministerio de Salud nos indique que ya no sea necesario. Que ya no sea. Y otra pregunta, por favor, que eso de repente a algunas personas les llamará la atención, pero nosotros en ciertos centros rutinariamente también se pide, por ejemplo, examen de VIH u otros de descarte para hepatitis B, para protección del médico también. Claro. La prueba de hepatitis B y la prueba de VIH también es rutinaria, ¿no? A muchos de nuestros pacientes, la gran mayoría, siempre nos informa. Generalmente tratamos en lo posible que estén con su tratamiento antirretroviral, están con su terapia triple de tratamiento antirretroviral, que es una ventaja para nosotros porque son pacientes que tienen carga viral muy baja, entonces el riesgo para el médico es muy bajo y concomitantemente para el paciente. En pacientes con hepatitis también ellos nos informan o les pedimos rutinariamente para descartar esta patología y obviamente tener los cuidados debidos. De acuerdo, ¿no? La idea es protegernos todos, queridos amigos, tomando en cuenta que la cirugía plástica, la cirugía estética, no es una cirugía de urgencia, por lo tanto tenemos que cuidarnos todos. El médico
médico desde el punto de vista profesional para cuidar su profesión, para cuidar su práctica privada, para cuidar su práctica diaria, y el paciente, por supuesto, de ponerse en manos súper especializadas como son los especialistas en cirugía plástica y estética. Yo quiero agradecerte porque este tema no se suele tocar, César, ¿ya? Y es un gran aporte para los médicos jóvenes que nos están viendo y para el paciente que se está enfrentando a tomar la decisión de operarse de manera segura. Por supuesto, Tommy, justamente lo que tú decías, es importante que eviten los riesgos tanto los pacientes como los cirujanos. Entonces, de esa manera, la suma de los dos hace que no haya complicaciones. Con profesionales éticos que tenemos nosotros, sobre todo los que estamos formados adecuadamente, es importante prevenir esto, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias al doctor César Calderón. Un tema muy interesante y muy actual. Continuamos con más de nuestro programa.